Ahí te escuchamos bien. Nos decía los cambios de temperatura. No, lo que decía eso es que muchas veces los cambios de temperatura, sobre todo, no sé, estar expuesto al aire acondicionado, que es un aire frío, seco, muchas veces puede alterar la hidratación de las mucosas, sobre todo de la nariz y de la garganta. Y en algunos casos puede alterar las defensas naturales y favorecer algunas infecciones respiratorias. Y esto generar muchas veces que la nariz se congestione, se inflame, muchas veces se puede alterar la ventilación del oído y generar algún tipo de riesgo más de algún tipo de congestión nasal. Lo que hay que tener en cuenta es que lo que no nos favorece de nuestro medio local es la sequedad del ambiente, porque vivimos tanto en el exterior o en el interior, ya sea de las casas, de los domicilios, de los lugares de trabajo, con niveles de sequedad y de cantidad de partículas por millón muy elevadas, haciendo que es frecuente que en esta época las narices de los mendocinos se encuentren con algo de congestión, ¿sí? Y ahí hay un dato interesante en los aires que le podés poner también en una opción de que sea húmedo, por lo menos para que no quede tan seco el ambiente adentro, ¿no? Sí, uno puede recomendar eso, y una cosa que yo lo recomiendo en muchos pacientes que tienen algún tipo de rinitis específica o no específica es utilizar en la habitación un humidificador. Ah, mira, es verdad. Son muy útiles a la hora de justamente esto, de mejorar la sequedad de los ambientes, sobre todo en un ambiente que pasamos entre 6, 7 y en los mejores casos 8 horas. Y esto tiene un cambio y una trascendencia. En el verano, por el aire acondicionado, y en las épocas como en el otoño y la primavera, por los distintos fenómenos ambientales que hay en la provincia, el viento y la polución. Pero solo con agua, Eduardo. ¿Solo con agua? Solo porque con viste agua. que vienen ahí productos que te ofrecen, una gotita de eucalipto, un aceite de algo como para... Pero no sé si son tan buenos. Hay mucho, digamos, la parte comercial de esto les agrega eucaliptos, algunas cosas que estimulan algunos receptores que están dentro de la nariz y pueden, en algunos casos, generar una sensación de más alivio. Pero con agua sería perfecto, o sea, no habría por qué agregarle cualquier otra cosa. ¿Cuándo algún síntoma me debería llamar la atención y tendría que acudir al médico? ¿En qué momento? En cuanto a la rinitis. En cuanto a la rinitis, bueno, quizá la rinitis es una enfermedad que justamente acá en Mendoza se da de manera muy frecuente, pero las causas pueden ser múltiples. Hay rinitis que tienen que ver con lo estacional, que quizás se presentan más en la época de floración, como el otoño, como en la primavera, donde hay un montón de partículas de plantas y de flores y del ambiente que son alergenos que andan dando vuelta. Entonces quizá ese paciente consulta sobre todo en esas épocas, porque es ahí donde justamente el sentido literal afloran los síntomas. Pero hay otro tipo de pacientes que tienen como una rinitis mixta, o sea, pacientes que durante la primavera y el otoño tienen un aumento de su secreción tanto de la nariz como de la garganta, y a su vez durante todo el año por distintos factores, por el uso de los aire acondicionados o la calefacción, pueden llegar a tener rinitis. Lo importante de la rinitis es ver cómo impacta en la calidad de vida. Uno puede tener mocos en algún momento del año y ser de alguna manera normal porque forma parte de un mecanismo de defensa que tiene la nariz, pero si eso ya altera el sueño, uno tiende a tener infecciones recurrentes, altera la actividad física y esto se prolonga durante, digamos, más de 3 o 4 días de la semana, uno utiliza muchos tratamientos, sí está bueno consultar. Doctor, ¿y la exposición al agua en las piletas? ¿Debemos tener cuidado con esto? ¿Qué nos provoca? Bueno, en esta época del año sí es muy común que aumenten las consultas por dolor de oído, sobre todo en los chicos que asisten a colonias o en personas que utilizan o están muchas horas en la pileta. Lo que más vemos es la llamada esta otitis externa, que justamente los factores que la van a generar son la humedad, el calor y el contacto repetido con el agua. Lo que nosotros tenemos que saber es que en condiciones normales el oído está preparado para que el agua salga sola, digamos. Tiene una inclinación natural anatómica hacia afuera y muchas veces tenemos algo de cera dentro del oído que tiene un mecanismo para que el agua no pase. Pero muchas veces, no sé, si en la cera hay un tapón de cera, si utilizo hisopos o estoy muchas horas, estos mecanismos pueden estar alterados y generarse algún tipo de otitis, ¿sí? Entonces,
una de las cosas por ahí más importantes es la prevención de esto, que nosotros tendríamos que secar el oído después de estar en la pileta, que para secarlo es simplemente una toalla por afuera o inclinar un poco la cabeza, no utilizar hisopo. Y no utilizar ningún método doméstico de limpieza, porque esto puede alterar el ecosistema natural del oído y predisponer, lastimarlo y generar una otitis, ¿sí? Creo que no se utiliza más, pero en algún momento se usaban los cucuruchos, esos, las piedras, claro, y cosas para destapar el oído. Pero no está de más, digo, volver a recordar su no uso. Claro, exacto. Hay muchos videos muy particulares y hasta peligrosos de métodos de limpieza doméstica, pero lo que uno podría decir es que el oído tiene un mecanismo de protección espectacular, que hay gente que tiene tendencia a generar tapones de cera y a ellos sí les recomendamos una vez al año, una vez cada 15 meses, acudir a la consulta para que en un método, digamos, controlado eso se pueda limpiar. Pero a las personas que utilizan hisopo de forma habitual, por ahí recomendarles que no es para eso. Si uno lee la cajita donde vienen los hisopos, aclara que eso no es un instrumento que se creó para la limpieza del oído, se creó para el maquillaje, pero bueno, a alguien se le ocurrió meterlo adentro del oído y hicimos más lío que otra cosa. ¿Se acuerda de la publicidad de los hisopos? Sí. Era como una gotita de agua que se ponía el hisopo y se secaba. Aparte, algunos los ves y se están tocando el cerebro con el hisopo. Claro. Y eso realmente es muy, muy contraproducente, porque si hay cera de forma normal, muchas veces la empuja, generando un tapón hacia la parte final y generando que si hay agua, el agua no pueda salir, eso genera humedad y calor y ahí aparecen las infecciones. Entonces, o muchas veces simplemente el hisopo, que lo hemos visto, puede lastimar el conducto o hasta perforarlo. Uno puede generar una perforación de la membrana del tímpano. Así que es importante esto tenerlo en cuenta. Eduardo, y también parece menor, o por ahí no se le presta mucha atención, pero en esta época de tantos festivales y recitales, el oído también queda expuesto a daños, ¿no? Porque por ahí te da esa especie como de picazón, de zumbido. Y tiene un nombre, no recuerdo el nombre, tinotis, algo así era. Exacto. Pero es un tema también a tener en cuenta, un llamado de atención en esta época festivalera. Totalmente. Muchas veces lo que nosotros tenemos que entender es que nuestro oído está preparado es un órgano para recibir energía sonora, pero como todo órgano tiene un límite que él puede aceptar como normal, y cuando los decibeles que por ahí están afuera o cuando el tiempo de exposición a determinados decibeles supera la capacidad del oído de protegernos, esto puede ingresar en forma de energía y muchas veces lastimar al oído. Y lo que más común se escucha y lo que nosotros vemos en personas que asisten a fiestas, a recitales, esto lo que vos muy bien marcás, este tinnitus, que es como un sonido agudo que persiste, que habla de una inflamación residual del oído, ¿sí? Sí. Y esto también lo podemos encontrar con el uso de auriculares, no solamente yendo a recitales. Hay que ser muy conscientes a la hora de exponerse a determinado sonido, el tiempo de exposición, la cantidad de decibeles, igual que en el uso de auriculares, como para no exponer, porque no deja de ser un daño y una inflamación que si uno lo usa de forma repetida puede acelerar el proceso de envejecimiento del oído. Claro. Wow. Antes de ir a las consultas que también tienen nuestros oyentes, aprovecho, Doc, y le consulto, y me quedo en el tema de los auriculares, porque el otro día leía, no sé si realmente es así, por eso se lo consulto, que según el tipo también de auricular que uno usa es quizás el daño o no el daño que le puede producir al oído el tema del volumen, por ejemplo, en la música. Hablaban mucho de los auriculares inalámbricos contra los, los de cable, o los que son más chiquititos con los que son más redonditos, como los que usamos acá en la radio. ¿Realmente es así? ¿Influye el tipo de auricular que nos colocamos? Exacto, influyen mucho. Los auriculares que digamos que uno puede recomendar son los que son en copa o en vincha, ¿sí? Ajá. Los auriculares que se introducen dentro del canal auditivo muchas veces no están recomendados porque tienen una discriminación de las frecuencias que no es tan detallada. Un volumen moderado de un auricular intracanal puede generar daños
mucho más rápidos que uno que sea extracanal. Sobre todo lo recomendamos en personas que después de la pandemia el tema del teletrabajo fue una cuestión muy habitual, donde hay mucha gente trabajando en casa y tienen reuniones. Por ahí el uso de gente que está 4, 5, 6, 8 horas trabajando, los auriculares siempre tienen que ser en copa, ¿sí? En vincha, porque tenemos una mayor discriminación de la frecuencia, con decibeles que no superen entre los 45 y los 60 decibeles. Eso de alguna manera sería una manera de proteger nuestra salud auditiva y el envejecimiento del oído. Y si no, toca aprovechar también que ahora los teléfonos celulares, por ejemplo, a mí me pasa, te envían una notificación de como un uso excesivo o alto del volumen. Entonces como que te avisan de que estás usándolo muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Por ahí se puede configurar y que la gente tenga como esa notificación permanente para poder bajar el volumen. Totalmente. En algunos países, de hecho, está muy regulada la cantidad de decibeles en algunos ambientes, sobre todo en un bar, en una fiesta electrónica, en un recital. Justamente se dosifica y se regula qué energía se tiene que exponer para justamente no generar daño. Por ahí nosotros lamentablemente no tenemos esas regulaciones tan específicas, entonces el uso del celular que nos puede avisar los decibeles, o muchas veces yo lo recomiendo en personas que van asiduamente a fiesta electrónica, están 6, 7, 8 horas con expuestos a sonido alto, muchas veces el uso de tapones, y ahora hay toda una industria con respecto a tapones que protegen el sonido, muchas veces hacen que este efecto acumulativo de daño no se genere. Entonces uno puede salir del festival, del recital, sin estos zumbidos y sin estas molestias en los oídos, ¿sí? Bien. Aprovecho para hacerle la consulta que nos deja Sonia en nuestro WhatsApp. Dice, a mí me duelen los senos paranasales, no me había pasado nunca antes. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿debo ir al médico? ¿Debo ir a consultar? Bueno, es una buena pregunta. Generalmente los senos paranasales no duelen. Los senos paranasales muchas veces en las sinusitis agudas pueden generar un dolor como de presión facial, ¿sí? Que es una sensación como uno inclina la cara y parece que hay una presión aumentada, pero el dolor per se de la cara por un seno paranasal es raro. La cara puede doler por otras cosas, entonces estaría bueno quizá que esa persona consulte para ver si hay otra cosa que le está generando dolor. Los senos paranasales, como le decía, per se no duelen. Uno muchas veces en las peores condiciones, cuando estamos ante una sinusitis aguda, donde hay mucha mucosidad dentro, lo que los pacientes sienten es una presión, pero el tema del dolor es medio raro. Bien. Claudio por acá pregunta, ¿el alcohol boricado sirve para la humedad del oído? Bueno, gracias Claudio por esa pregunta, porque es importante. El alcohol boricado hace un tiempo se puso muy de moda, pero si uno tuviese que recomendar hoy, según las guías y las actualizaciones, uno no lo recomendaría. Hoy sí que los nadadores se lo daban antes. Sí, se lo usaba mucho los nadadores. Sí, el alcohol boricado lo que hace justamente es, el alcohol tiene un efecto donde arrasa el agua, pero algunos estudios mostraron que es muy irritante. Entonces muchas veces podemos generar daño de la piel del conducto auditivo externo, muchas veces predisponiendo a otitis o a eczemas del oído. Entonces, si uno tiene que estar mucho tiempo en contacto con el agua, como algunos nadadores, lo que sugerimos son algunos tapones de silicona, pero no utilizar ningún producto que se coloque en el oído después, ¿sí? Bien. Perfecto. Gracias, doctor. Un abrazo grande. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que tengan una linda mañana. Igualmente. Gracias. Eduardo Figueroa, otorrinolaringólogo, contándonos cuáles son los cuidados que debemos tener durante esta temporada de verano. Muy bien, estaban todos los detalles con el otorrino. 10:38.